en nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Bebita falleció en su lugar de cuidado en Aruba. Primer ministro en la Organización de los Estados Americanos trató el tema de Venezuela. Más de 12.000 familias se encuentran damnificadas por el paso del huracán Julia por Colombia. Más migrantes provenientes de Venezuela exponen sus vidas y las de sus familias en el tapón del Darién. Vean a este lorito que se convirtió en la imagen del día al interrumpir una misa en el Brasil. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, como siempre dándoles una cordial bienvenida a una nueva emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con una triste noticia que ocurrió el día de ayer, en donde sucedió el lamentable fallecimiento de una bebita de apenas 6 meses de vida en su guardería o lo que se conoce como el creche. Después de la investigación que realizó tanto las autoridades y allí en el hospital, según lo que indicó el doctor, su muerte se produjo por muerte natural. Un caso lamentable y doloroso ocurrió el día de ayer en la mañana en una guardería ubicada en el área de Blue Mont, en Paradera, en donde una bebecita de apenas 6 meses de vida presentó problemas de salud, fue trasladada de urgencia con la ambulancia hacia el hospital, pero lamentablemente las autoridades confirmaron su deceso. La información recibida por parte de las oficiales indican que la bebé se sintió mal en la guardería y por eso el personal encargado se puso en contacto con el 911, quienes se presentaron y en la ambulancia directamente se fueron para el hospital. Posteriormente se informó a las demás autoridades de lo que había ocurrido. En primer instante se especuló que de pronto algo pudo ocurrir allí en la guardería, pero después se recibió información oficial que indicaba que la muerte fue natural. Ya a las 6:43 el médico constató el fallecimiento de la bebecita de 6 meses identificada como Elicien de Cuba. Sus papás, a través de las redes sociales, en este caso su papá Dairon, indicó, a pesar de que ellos tienen una compañía en los cuales prestan el servicio para poderse movilizar para la parte médica, indicando que las clases de CPR que él ha recibido para poder salvar la vida del otro, nunca pensó que se encontraría de esta forma para que otra persona recibiera a su pequeña. Lastimosamente, la familia en este momento está viviendo una situación muy dura. Cambiando de tema, la primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, recientemente estuvo en Lima, en Perú, atendiendo la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, en esta oportunidad número 52, en donde conjuntamente con diferentes mandatarios estuvieron tocando temas importantes para la región. Uno de ellos, sin dejar a un lado la crisis migratoria que se está viviendo en Venezuela, y esto también como está afectando a muchos países. La semana pasada, sobre la petición del gobierno del reino, la primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, representó al reino holandés en Lima, en Perú, en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos número 52. Allí, durante esta Asamblea General, tuvieron diferentes temas en los cuales estuvieron tratando a nivel de gobernación. Uno de los temas principales y cruciales fue la situación de Venezuela y también el tema de la crisis migratoria debido a la situación que se vive en nuestro país vecino. Debido también a la violación de los derechos humanos que se viven en Venezuela y cuánto las personas intentan salir de este país. La primer ministro indicó que en este punto se informó sobre el impacto de esta crisis migratoria para Aruba y también se hizo una apelación a los países para que atendan este tema bastante serio y también para que lo sepan atender de forma conjunta. Otros países participantes también estuvieron mostrando su preocupación frente a este tema. Por ejemplo, la canciller de Panamá remarcó que en su país han visto mucho sufrimiento por parte de las personas que salen desde Venezuela intentando cruzar la selva del Darién para llegar a Panamá y allí buscar ir a los Estados Unidos. Por eso se hace una apelación dramática a los países para que de esta forma conjunta puedan ayudar a Venezuela a salir de la situación peligrosa en la que ellos tienen que pasar. También han indicado frente a la campaña de desinformación que están convenciendo a los
venezolanos para que salgan de Venezuela, dejando supuestamente allí para que puedan mirar si logran cruzar hacia los Estados Unidos. Pero también sabemos que esto es un peligro muy grande que tienen que vivir muchas personas. El tema también de la violación de los derechos humanos en Venezuela recibió la atención de los países quienes estuvieron presentes allí en la Organización de los Estados Americanos. Entre tanto, como sabemos, todos los segundos miércoles de todos los meses, los productos en Aruba frente al petróleo conocen un cambio, pues en esta oportunidad, a partir de mañana, afortunadamente conoceremos una nueva reducción. El gobierno de Aruba anunció que mañana miércoles entra en vigor la reducción del precio de la gasolina y del diésel. Como sabemos, no solamente ya durante algunos meses hemos conocido aumentos, pero sin embargo ya para este mes el precio de los combustibles también conocerá una reducción. Durante la conferencia de prensa el día de hoy, el ministro de Economía, el señor Geoffrey Weber, anunció la reducción del precio de la gasolina y también del diésel. La gasolina bajará con 13.1 centavos y ahora será de 254.9 centavos por litro. Es una reducción del casi 4.2%. El diésel bajará con 10.5 centavos y el precio ahora será 259.4 centavos por litro, que se traduce a una reducción de 3.9 centavos. Para lo que trata el desarrollo internacional, se ha demostrado que también en el periodo que viene posiblemente subirá una vez más, aunque hemos tenido ya algunos meses de reducción. Esto es algo importante, seguir todo lo que ha sido el proceso a nivel internacional para poder mirar efectivamente cómo quedan los productos petroleros en Aruba. Cambiando de tema, recientemente la aerolínea KLM estuvo celebrando su aniversario número 103 y aquí en Aruba también tuvimos la oportunidad de celebrar junto a los dignatarios, pero también diferentes funcionarios de la parte turística. Recibimos, como siempre y como era de esperarse, la casita número 103, que es bien emblemática de esta aerolínea. Para el aeropuerto de Aruba es importante un evento así porque transmite la cooperación entre aeropuerto, el Aruba Tourism Authority y también KLM, que es un partner de nosotros, muy importante desde hace 80 y pico años. Y para engrandecer la cultura de Aruba y transmitir eso en un evento así, en un momento histórico para la isla, pero también el aeropuerto es algo muy grande. Continuamos a esta hora en nuestra ronda internacional y empezamos efectivamente en Colombia con todos los damnificados que ha dejado el paso del huracán Julia y no solamente devastación en muchos lugares, desbordamientos de ríos y hasta este momento, según un reporte, son cerca de 12.000 familias las cuales se han visto damnificadas. El presidente Gustavo Petro también hizo un recorrido por la zona. Parte de las 12.000 familias afectadas por las inundaciones tendrán que con el agua a la cintura y en medio de las angustias porque los arroyos siguen inundando sus viviendas. Los niños permanecen en el agua, muchos enseres se los llevó la corriente y los adultos tratan de sacar algo de ropa para ponerse a salvo en lugares más altos. Otros no han probado bocado. Todavía la gente de allá 3 de abril todavía no se ha alimentado bien. ¿Cómo? Porque no tiene cómo prender eso porque está lleno de agua. Los arroyos que inundaron varios barrios de Uribia vienen, uno con fuerte corriente desde la Alta Guajira y el otro de un sector en Venezuela. Nos perjudica todo porque aquí tenemos niños, los niños se meten al agua, aquí los niños se han enfermado, aquí necesitamos ayuda, no hemos recibido ayuda. El presidente Gustavo Petro llegó a La Guajira y por petición de la comunidad cruzó en una improvisada embarcación el arroyo que hoy separa y mantiene incomunicadas a más de 400 familias del casco urbano. Luego hizo varios anuncios. Batallones de ingenieros vendrán de manera inmediata a conectar carreteras, poblaciones que están aisladas en este momento por las aguas. Eso es lo primero, lo más urgente. La ayuda humanitaria tiene que ver con comida que se compre en la misma Guajira y que se entregue directamente a los hogares.
La unidad de riesgos estará comprometida en ese programa. Por su parte, el alcalde de Uribia pidió la solidaridad de todos los colombianos para ayudar a los damnificados. Y es que después de la devastación que el huracán Julia dejó a su paso por Colombia, ya la parte de Centroamérica también empezó a recibir la furia de esta fuerza natural. Les hablo en este momento de Costa Rica, en donde allí se han registrado no solamente algunas imprudencias por parte de conductores, pero también devastación entre la población. No. Uy, que tú te ves. Las fuertes lluvias comenzaron a generar gran cantidad de emergencias. Muchas rutas fueron afectadas por inundaciones y deslizamientos. Este caso ocurrió en Río Claro de Golfito. Aquí la gente de la Cruz Roja de Golfito rescatando al señor chofer del tráiler que se volcó. La carretera estaba totalmente cubierta por agua y en ese instante corrió una fuerte corriente. En este momento, la Esperanza de Río Claro, aquel carrito que usted logra ver allá, lo arrastró el río. Con la intención de pasar, muchos traileros comenzaron a arriesgarse. Algunos lograron el cometido, pero este se volcó completamente. Este tipo de situación provoca que el nivel de arrastre que tienen estas aguas es bastante importante. Ya 30 centímetros de agua puede arrastrar a una persona o un vehículo y lo que se recomienda es no pasar. Durante las inundaciones de este 2022 se reportan gran cantidad de imprudencias en todo el país. El que sea un camión grande y pesado hace mucha la diferencia, porque para poder entrar a algunos lugares se utilizan equipos especiales como vagonetas grandes cargadas en alguna cantidad de peso específico para poder hacer un ingreso con un nivel de agua abajo para que no sea arrastrado por la corriente. Hablando de la parte migrante en Colombia, siguen llegando miles de venezolanos hasta Medellín, específicamente a la terminal, quienes están en búsqueda de conseguir un ticket que los pueda llevar hasta la selva del Darién, que sería el tapón para poder cruzar a Panamá y de esta forma continuar el sueño americano. El informe es de la Voz de América. Prácticamente tenemos que dejar de comer y mantener pasaje porque no resulta, esto ya se salió de control. El venezolano José Gregorio Sánchez se encuentra en la terminal de transportes de Medellín a la espera de encontrar un boleto de bus que lo lleve hacia Necoclí, paso obligatorio para emprender su travesía por la selva del Tapón del Darién con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Hace 8 días tuvo un aumento y empezaron a llegar más de 400 personas, entre 400 y 600 personas diariamente. Así como lo explica Samir Echeverry, director de la Asociación de Transportadores del Departamento de Antioquia, a La Voz de América, el aumento de ciudadanos venezolanos que buscan llegar a Panamá se triplicó en las últimas semanas. Lo que vemos es que puede empezar a aumentar y que pueda empezar a desbordarse en el municipio de Necoclí, que se vayan a represar y que las autoridades van a tener que tomar alguna decisión de frenar y no permitir más ingresos. Denuncias de sobrecostos de los boletos y la escasez de autobuses agrava la situación para los migrantes venezolanos en su travesía de llegar a Estados Unidos sin la debida documentación. Y nos están aumentando el pasaje, que ya es incomprable. Así es que le hago un llamado a las autoridades competentes que tengan que ver con la regularización de los pasajes para que mantengan el precio. Nuestros colegas de Noticias Caracol estuvieron específicamente allí, en la selva del Darién, en donde conocieron muchísimas historias de estos migrantes venezolanos quienes con familias, dejando todo atrás y con búsqueda de un sueño y de un mejor futuro, les contaron todo, absolutamente todo lo que ellos tienen que pasar para poder llegar hacia este lugar. Sin embargo, se ha dicho que llegar hasta esta selva del Darién ha pasado por diferentes improperios bastante difíciles. Adentrarse a la selva del Darién es todo un reto para los migrantes que buscan conseguir el sueño americano. Unos lo hacen por Acandí Chocó. Al arribar a la zona, se encuentran con una finca. Allí los extranjeros reciben algunas instrucciones. Lo único que les pido, si hacen caso a los guías, tienen un excelente viaje. Les voy a abrir la puerta, pero van a pasar con cuidado, porque hay muchos niños. Estas imágenes muestran a niños caminando en brazos y hombros de sus padres, hombres y mujeres cargando agua potable, bolsas y maletas. Todos tienen un propósito: dejar atrás el hambre, la pobreza y lograr una mejor calidad de vida.
Pero llegar hasta aquí no fue fácil para algunos. Familias enteras, adultos mayores y personas que viajan solas, arriban a las playas de Necoclí. Esta imagen se ha vuelto recurrente allí. Diariamente llegan a la región miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, como Johan y su familia. Ellos vendieron sus pertenencias y salieron rumbo a Necoclí cargados de elementos de aseo, medicamentos y botas para cruzar el tapón del Darién. Todas las cosas, vender hasta los corotos, todo pues prácticamente, y bueno, vamos por un sueño y pues esperamos lograrlo. Por las calles del municipio se ven niños deambulando junto a sus padres. Están varados porque no tienen los recursos para conseguir un cupo que los lleve hacia la frontera con Panamá. Como todo inmigrante luchando para llegar acá, caminando a pie, nos montamos en camiones, pasando peligro. Y lo que queremos es que a alguien se le conmueva el corazón y nos ayude a salir de acá. Propietarios del transporte marítimo piden ayuda al gobierno nacional para visibilizar la crisis que se vive en la región. Por favor, pongan el ojo en Necoclí, porque ya tuvimos una experiencia donde hubo un represamiento de más de 20.000 migrantes, los cuales también afecta a nuestro turismo. El coletazo del huracán Julia, según las autoridades, habría ocasionado el represamiento de extranjeros en el municipio. Se estima que hay más de 8.000 varados en la zona. Nos vamos hasta México, en donde un total de 110 estudiantes presentaron un cuadro de toxicidad en sus cuerpos. Los padres de familia exigieron una investigación para saber qué fue lo que ocurrió con sus hijos en este lugar estudiantil, porque se está hablando de más de 100 estudiantes, los cuales estuvieron intoxicados. Se contabilizaron 110 alumnos de la secundaria Juana de Asbaje que presentaron mareos, desmayos, vómito y comportamiento eufórico este viernes por la tarde en el municipio de Bochil, Chiapas. Uno de los intendentes me llevó a una chamaca que se estaba mareando, que estaba a punto de desmayarse. Entonces, esa hora suspendimos la reunión para atender a la niña, pero nos llevaron al ratito 2, 3, 4, 5, 10 alumnos con el mismo problema. El IMSS confirmó que atendió a 57 estudiantes. Los demás fueron llevados con médicos particulares. 56 están fuera de peligro. Uno se reporta delicado y fue enviado al hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez. La llevó mi esposo con un doctor particular y llegó con síntomas de una droga en su cuerpo. Una sustancia. Una sustancia tóxica en el cuerpo, que es droga, que le pusieron al bote de agua a mi niña. Dice que unos tomaron agua en el grifo y otros en su bote les metieron algo. Como ya llegan sus botes en el salón. El director de la escuela asegura que hay 4 adolescentes sospechosos de haber puesto alguna sustancia en el agua de sus compañeros. Al menos 2 ya fueron identificados. Fuimos al salón, mire, y sacamos un niño. Y ya el niño ya nos lo señaló que él es. Bueno, ese es uno. Por ahí nos llevaron otro. Entonces tenemos ahorita 2 niños, pero precisamente queremos el apoyo de padres de familia porque creo que están intimidados, por eso no quieren hablar. También circuló en redes sociales el resultado de una prueba de laboratorio presuntamente realizada a uno de los alumnos que indica positivo a cocaína, por lo que ya forma parte de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público. Entre tanto, en California, en los Estados Unidos, se conoce como uno de los primeros estados que les permite a las personas indocumentadas poder sacar su licencia de conducción. Pero no solamente la licencia, sino que algunas personas que no conducen indican que necesitan también una tarjeta de identidad, pues ya están ampliando este proceso. El informe es de La Voz de América. Jornaleros llegan a diario al Centro de Empleos de Pasadena, California, en busca de trabajo. La mayoría no tiene documentos que demuestran que viven en el estado. Eso les limita el acceso a servicios, abrir cuentas bancarias y alquilar viviendas, especialmente en sitios donde no aceptan pasaportes extranjeros o documentos consulares. A uno le están pidiendo una forma de identificación y la mayoría de la gente no la tenemos. Debido a su edad y bajos ingresos, César Saucedo quiere solicitar cupones de alimentos. Yo como jornalero voy a calificar para ese programa, pero si no tengo un ID, ¿cómo lo voy a hacer? En 2015, California comenzó a emitir licencias de conducir para indocumentados, dándoles un documento de identidad oficial, pero excluyó a muchos, explica José Madera. Ayudó a casi 1 millón de personas
pero mucha gente que no tenía un carro o no podía conducir, no podía agarrar una licencia de conducir. Madera dice que su organización y muchas otras abogaron por más de un año para pasar la ley Identificación para Todos en California. Va a ayudar mucho a muchas personas. Para María Zamorano, la falta de identificación ha sido un obstáculo para su progreso. No puedes tener una cuenta de banco o cuando quieres como abrir un crédito en una tienda también te piden una identificación. ¿Qué importa que tengas el dinero, pero si no tienes la identificación no puedes hacer nada? Las tarjetas de identificación deben empezar a emitirse a más tardar para julio de 2027. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Campaña de Pantene fue todo un éxito y ella fue una de las ganadoras. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Visita Wind Creek Casinos e Hunga Sigur, onde a boa saúde é nossa prioridade. Nos Clean Team sempre tem para limpar e desinfectar slot machine e também juegan de mesa. Nos quer invitar turnos clientes e pueblo de Aruba para passar a visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável em ambiente seguro. Sin olvidar de nos Wind Creek Casino app, onde vou por jugar online completamente grátis e receber prêmio na mané free play para jugar dentro casino. Visita-nos ao mês e encontrar bom momento ganador. ePost. Happiness comes in packages. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ustedes recuerdan que Pantene cambió de look y para eso hizo una tremenda campaña. Pues hoy les vamos a mostrar un segmento de una de las ganadoras que recibió un total makeover y este fue el resultado. Mi estava super excited para na mami, então pensava com a minha ganador de campanha, então me super agradecido na Pantene, com compra, com magana, então me pode enjoy, então being de shop, me pode ter makeover novo, com meu cabelo, e mais eu blow, então me dá de azul na stars, beauty salon, então para na tratar super nice também. E estou super contento, então danke na Pantene, por compra. Y en nuestra emisión de Primera Plana llega nuestra sección tan gustada de las más virales y en esta oportunidad
una propuesta de matrimonio sin igual. El novio eligió la visita a las Islas Galápagos para de esta forma declararle el amor a su prometida. Pues la reacción de ella no se hizo esperar y se viralizó en las redes. No se lo esperaba, un video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una joven que recibió un anillo de compromiso por parte de su novio de la manera menos pensada en medio de las Islas Galápagos. Como se sabe, para una mujer la pedida de mano es uno de los momentos más importantes de la vida y que jamás se olvidan. Por esta razón, los hombres se esfuerzan para sorprenderlas y ese día fue el indicado. Este es el caso de un joven que con ayuda de unos cómplices pudo darle la gran propuesta a su pareja. ¿Qué fue lo que sucedió? Según las imágenes compartidas, el novio le pidió a su enamorada para ser parte de una sesión de fotos de amigos que iban a hacer en las grietas de las Islas Galápagos. Sin embargo, cuando ella se dio la vuelta, él aprovechó para sacar el anillo de compromiso y pedirle matrimonio. Ante esto, la joven se emocionó y no aguantó las lágrimas al decirle que sí. Por su parte, los cibernautas aprovecharon la oportunidad para escribir cientos de mensajes en los que le deseaban lo mejor a los dos. Continuamos con más información. Vean lo que hicieron un grupo de estudiantes en un colegio en México, que le hicieron una broma a su profesor indicando que una de sus compañeras al parecer estaba de cumpleaños para evitar que el maestro les diera las clases. Al final, hasta el mismo profesor cantó el cumpleaños. En las últimas horas, un video que muestra una particular escena en un salón de colegio en México se ha vuelto viral. Y es que un grupo de estudiantes celebró una fiesta de cumpleaños falsa para no tener clases. Los alumnos compraron hasta una torta y decoraciones para poder engañar al profesor, quien al parecer cayó completo en la mentira, pues se vio cantando el feliz cumpleaños a la estudiante. De acuerdo con lo que se ve en el video subido por una usuaria, en realidad la estudiante cumple el 11 de diciembre. Festejamos su cumpleaños sabiendo que ella cumple el 11 de diciembre solo para perder clases, dice uno de los mensajes dentro del video. No se sabe si al final los estudiantes les dictaron clase, pero el video hasta la noche de ayer tiene cerca de 4 millones de reproducciones. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de parte de Zarpa, la aerolínea que nos conecta hacia Medellín y hacia Barranquilla sin escala y de forma directa. Zarpa vuela directamente para Medellín 3 veces a la semana, los martes, jueves y domingo, y ahora también hacia Barranquilla tienen 3 vuelos semanales, martes, jueves y domingo, viajando Aruba-Barranquilla, Barranquilla-Aruba. En Zarpa, día tras día, innovamos y mejoramos para brindar un excelente servicio a bordo. Día tras día, los paisas dan lo mejor de sí para que la experiencia en esta hermosa ciudad sea muy placentera para los turistas. Tendrás la posibilidad también de volar de forma directa martes, jueves y domingo para Medellín y Barranquilla sin tener que hacer escalas. Zarpa, tu aerolínea. Llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad el loro borrachín que se viralizó en las redes porque en medio de una misa que estaba oficiando un sacerdote, él se le paró al lado y empezó a beber el vino de consagrar. Un loro se ha hecho viral en las redes al convertirse en el protagonista de una misa en Brasil por su divertido comportamiento con el vino de consagrar que bendecía al Padre. En el clip compartido por la plataforma se ve al ave volar hasta posicionarse sobre la mesa de la Eucaristía. Allí se hallaba el sacerdote realizando la comunión y mientras se intentaba continuar, el animal caminó sobre el altar y se posó en el brazo del religioso. Fue entonces que el loro, nada corto ni perezoso, se acercó a la copa en donde reposaba el vino e intentó beber de la misma. Al sacerdote no le quedó de otra que espantar al animal y continuar con la ceremonia. El comportamiento provocó risas allí en TikTok y muchos expresaron sus comentarios. El video tiene cerca de 30 millones de reproducciones. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos darles las gracias a todos ustedes como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos muy activos y ustedes van a poder ver esta y todas nuestras emisiones. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen en nuestra buena programación aquí en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.